porciones. La primera será en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, y versículos del 16 hasta el versículo 21. Gálatas 5, 16 al 21. Y la otra porción va a estar en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Gálatas, capítulo 5, 16 al 21. Y la otra porción será en Juan, capítulo 15. Dice la palabra de Dios así. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es la palabra apostólica. Ahora, la palabra brotada de los labios del Señor Jesús. Juan, capítulo 15, del 1, Juan, capítulo 15, del 1 al 5. Juan 15, del 1 al 5, dice, palabras del Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Les presento la quinta entrega de esta serie. Andar en el Espíritu Santo es un proceso que demora toda la vida y que es a diario. Y el título de este mensaje, el mensaje de hoy, la charla de hoy, le he titulado Permaneciendo en Jesucristo o Permaneciendo en Cristo. Para vivir y disfrutar el control del Espíritu Santo en nosotros, debemos descansar en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ya la palabra nos ha dicho que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Reitero el sermón en un párrafo. Para vivir y disfrutar el control del Espíritu Santo en nosotros, debemos descansar en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y anteriormente
He dicho que el control del Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestras vidas nos permite no solo vivir y disfrutar la obra salvadora de Jesús, sino que también nos motiva, nos alienta o nos exige inclusive, pudiera decir, a que seamos fructíferos. Yo no sé qué tan fructífero es usted en su vida cristiana. Yo no sé si sus frutos testifican que usted es hijo de Dios. Eso solo Dios y usted lo sabe. Porque el Señor Jesús dijo que el árbol por sus frutos sería conocido. Y he dicho ya a lo largo de esta serie titulada Andar en el Espíritu Santo es un proceso, que si no nos controla el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no fluye en nosotros, si el Espíritu Santo no corre en nosotros, si el Espíritu Santo no se adueña de nosotros, hermano, se va a adueñar el pecado, porque el pecado está allí. En otras palabras, estoy diciendo que nosotros los creyentes nos posesionan, por decirlo así, dos leyes o dos naturalezas. La ley del pecado o la naturaleza pecaminosa, o el viejo hombre o la carne, que son los diferentes títulos que le da la Biblia al pecado. Y eso lo heredamos de nuestro padre Adán. Por eso, como creyentes, como hijos de Dios, es menester que nos entreguemos por completo, y lo he dicho también a lo largo de la serie, que nuestro ser sea como una ofrenda viva en el altar de Dios, donde nuestro entendimiento se tiene que estar renovando día a día en la palabra de Dios, para que no nos conformemos o no nos amoldemos a este mundo, a este siglo. Cuando el Espíritu Santo controla nuestro ser, hermanos, damos fruto. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Así reza la doctrina? ¿Así reza la denominación? ¿O quién lo afirmó? ¿Quién? ¿Quién? El Señor Jesús. Ayúdenme a oír, porque recuerden que mis oídos ya son de anciano. Entonces, si me hablan quedito, pues no los voy a oír. Lo dijo el Señor Jesús. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y dice que es necesario que permanezcamos al tronco, a la vid. Que no seamos pámpanos o ramas o brazos sueltos. Que estemos unidos, porque al permanecer unidos a Él, ¿cuál es el resultado? Dar fruto. Y entonces dice que el Padre se encarga de limpiarnos. El Padre se encarga de transformarnos. El Espíritu Santo se encarga de capacitarnos para que demos más ¿qué? Más frutos todavía. Más y más y más. La vida cristiana es dichosa. La vida cristiana es bienaventurada. La vida cristiana es feliz. Dios la planificó así. Y puso todos los elementos necesarios para que todos sus hijos disfrutemos de su presencia, disfrutemos de su alabanza, disfrutemos de la oración, disfrutemos de la vida consagrada a Él. Ahora la pregunta, ¿qué tanto disfruta usted en el culto? ¿Qué expresa su corazón al estar en el culto? ¿Qué expresa su alma al venir a este lugar? Su vida de entrega a Dios se manifiesta en una vida de oración, se manifiesta en una disciplina de la lectura cotidiana de la palabra de Dios, o me voy a confiar a que uno de ustedes nos dé un texto todos los días.
¿O me voy a confiar a lo que dicen las redes sociales y ahí me meto? ¿O es suficiente oír cantos? ¿Es suficiente asistir una vez a la semana? Yo no les estoy echando piedras. Esto que estoy diciendo es la expresión que se ha normalizado en los creyentes de hoy. Pero así no enseña la Biblia. La Biblia enseña que estemos bien apegados al Señor. La Biblia nos enseña que estemos bien entregados a Dios. La Biblia nos enseña y nos manda a Jesús que escudriñemos las Escrituras. Que lo busquemos ahora que puede ser hallado. Que procuremos estar unidos. Y leímos esta mañana que cuando los creyentes habitamos en unidad y en armonía, dice que es comparable a expresiones tan especiales como el rocío de la montaña que trae el frescor diario cada mañana. O que inclusive se compara a ese momento maravilloso cuando se estaba ungiendo al primer sumo sacerdote ordenado por Dios. O que inclusive se puede comparar esa unidad y esa armonía al punto de describirlo como a sentarse a disfrutar de un delicioso manjar. El culto para usted es ese delicioso manjar. La lectura de la palabra de Dios es esa frescura que refresca y que sustenta con agua de la fuente viva que es el Señor Jesucristo todos los días. Quiero compartirles por lo menos tres pensamientos. ¿Por qué debemos de estar unidos al Señor? ¿Por qué debemos de permanecer en Cristo? En Gálatas dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos o los apetitos de la carne. ¿A qué se refiere la carne? A mi dedo, a mi uña. ¿A qué se refiere la carne allí en Gálatas? Se refiere a nuestro ser. Y recuerden que nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Y dentro de este ser está la naturaleza pecaminosa y empieza a describirla. Porque los frutos de la carne, y empieza a decir lascivias, pleitos, enemistades, contiendas, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que los que practican tales cosas, ¿cuáles cosas? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que esos tres deseos se manifiestan en pleitos, en fornicaciones, en adulterios, en borracheras, en orgías, en lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que los que practican, que los que hacen tales cosas, yo no sé cómo les quedó a ustedes, pero a mí me enchina la piel esa declaración. No heredarán ¿qué? No heredarán ¿qué, hermanos? El reino de los cielos o el reino de Dios. Fíjense bien. Gálatas empieza que a libertad fuimos llamados, a libertad de la esclavitud del pecado, y que por eso tenemos que andar en el Espíritu, y tenemos que vivir en el Espíritu, y que tenemos que vivir nuestra libertad, pero no como ocasión para libertinaje. Y dicen que los deseos del Espíritu y los deseos de la carne se contrapuntean, o se contravienen para que no hagamos lo que querramos, o bien uno, o bien el otro. La razón por la cual el Señor Jesús fue enfático que debemos de estar permaneciendo en Él es precisamente para que el Espíritu Santo controle nuestras vidas de tal manera que reflejemos la vida de Jesucristo
en todo lo que somos, en nuestro mirar, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestras actitudes, en nuestras emociones y sentimientos y en nuestro trato hacia los demás. Cuando permitimos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas por estar allí pegados, allí unidos, allí en Cristo Jesús, permaneciendo en Él, vamos a hacer la expresión de Jesucristo en este mundo, hermanos. Porque somos embajadores de la patria celestial. Siempre les ha animado a que asistan al culto los domingos y ustedes saben sus razones por qué no vienen. Los que no vienen porque se quedan a cuidar sus casas, pues estando ustedes pueden entrar a su casa y robar o no. Así que nomás es un pretexto. O los que deciden irse a pasear, bueno, la Biblia dice que cada cosa tiene su tiempo. O sea, no dice que no pueda pasear, todo en su tiempo. Y pudiera seguir diciéndole un montón de cosas, pero no es el caso. Cuando permanecemos en el Señor Jesucristo, hermanos, el Espíritu Santo está controlando nuestras vidas. Por lo consiguiente, la otra ley que está en nosotros, ¿se acuerdan que hablé de dos cosas que están dentro de nosotros? La ley del Espíritu Santo o la ley de Dios, pero también la ley de ¿qué? La ley del pecado. O nos controla uno o nos controla el otro. ¿Sí están conmigo? Así lo dice el apóstol Pablo. Y luego entonces, cuando estamos unidos al Señor Jesús, estamos reflejando su persona en nuestras vidas, en nuestro trato, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Ya hemos leído que los que andan en el Espíritu, nadie los puede condenar. Y ya hemos visto que los que están en Cristo, nada los puede separar. Sí, me voy explicando. Los creyentes en Cristo estamos seguros para siempre, gracias a Dios. Pero dice también la palabra que si no permanecemos en Cristo, vamos a estar separados. Y si estamos separados de Cristo, ¿quién nos va a controlar entonces? La ley del pecado. Y empieza a darse una lista como resultado de andar en la ley del pecado. Y es una lista vergonzosa. Fornicación, adulterio, lascivia, impurezas, y sigue allí. Orgía, dice. Oiga, le doy un 10 al que me diga qué cosa entiende por orgía. ¿Qué es orgía? Orgía es un acto o una situación donde se pervierte todo, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, a donde se prueba todo aquello que está prohibido. Habla de hechicerías. Y la palabra hechicería no solamente tiene que ver con brujería, tiene que ver con una serie de prácticas vergonzosas y ocultas que se hacen, pero en una orgía se descaran y no hay ninguna inhibición. No sé cuántos de ustedes oyeron que un famoso rapero anduvo en broncotas grandotas. A mí se me olvidó el nombre del rapero. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo? Diddy. Ese hombre hacía y llamaba a sus amigos para expresarse el sexo
sin ningún tapujo. Se hacían sacrificios, inclusive creo que hasta humanos. Santería. Y todas las prácticas que ustedes pudieran imaginar, perversas. Y fue condenado este hombre. Creo que ahora por su dinero y por su fama y popularidad, creo que ya lo soltaron. Pero fue un escandalazo a nivel mundial. Hace unos meses atrás. Y ese es el resultado de andar en la carne. Ese es el resultado de amoldarse a este siglo. Ese es el resultado de vivir separado de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En Antioquía, una ciudad antigua, los seguidores de Jesús fueron llamados por primera vez cristianos. ¿Tienen ustedes una idea por qué fueron llamados cristianos? Y de ahí en adelante, los seguidores de Cristo somos cristianos. ¿Por qué creen ustedes que fueron llamados cristianos por primera vez? Por su estilo de vida diferente a todos los demás. Una vida devota, fiel y entregada a los dichos del Señor Jesús, con costumbres bien rectas y normalizadas, no por el mundo, sino por lo que enseña la palabra de Dios, donde el sí es sí y el no es no. Por su trato los unos con los otros. ¿Recuerdan ustedes? El libro de los Hechos nos cuenta cuando cogieron preso a Juan y a Pedro. A ellos los estaban golpeando por ser apóstoles, por ser seguidores de Jesús, por estar predicando quién es Jesús. Pero los otros creyentes estaban orando para que Dios los protegiera. Y cuando los soltaron y ellos llegaron a donde estaban orando, dice que oraron con gozo por haber visto la gloria de Dios en la liberación de estos hermanos. Y empezaron a orar y dice la Biblia que el lugar tembló. No sé si ustedes lo han leído. Tembló. En Hechos, en el libro de los Hechos, a mí me fascina mucho el libro de los Hechos porque nos cuenta las acciones de los creyentes del ayer. Pero en Hechos capítulo 16, hermanos, no estoy dando el texto para que lo busquen ahorita, sino allá en sus casas. Hechos capítulo 16. Pablo y su compañero, que era Silvano o Silas, habían llegado a la ciudad de Filipos y estaban listos para anunciar la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Pero hubo un disturbio por allí, por unos idólatras que usaban la idolatría como medio de vida y se valían de una muchacha que estaba poseída por espíritu malo. Y el apóstol Pablo reprende al espíritu malo. Y el pueblo, en lugar de agradecerle, y los dueños de la esclava, en lugar de darle las gracias por haberla sanado, los acusan y los meten a la cárcel. Y dice que lo ponen con unas herramientas de tortura, llamado cepo. Y lo refunden en el, ¿cómo quiero decir? En el calabozo, iba a decir sótano. En el calabozo de más adentro, mayor humedad, mayor oscuridad, mayor frío. Yo no sé qué hubiéramos hecho algunos de nosotros si nos pasa eso. Quizás, ay Señor, ¿cómo fuiste a permitir esto? Si yo te sirvo, si yo doy diezmos, si yo doy ofrendas, si yo voy todos los domingos al culto. Yo no sé qué hubiéramos hecho. Pero ¿saben qué hacían ellos? En Hechos capítulo 16 y versículo 23, en adelante, mis queridos hermanos, dice la Biblia que Pablo y Silas estaban cantando y alabando al Señor, siendo torturados, siendo flagelados.
viviendo la cárcel y ellos estaban dando gracias a Dios. Ellos estaban orando al Padre Celestial y ellos estaban con alegría. ¿Cuál era ese secreto para vencer esas tribulaciones? Que ya leímos que lo que estamos en Cristo y andamos en el Espíritu, somos más que vencedores. ¿Cuál era su secreto, hermanos? Vivir unidos al Señor Jesús. Y echaban mano en segundo lugar estos vencedores de la paz que hay en Cristo. Miren, en Romanos capítulo 5, dice, Romanos capítulo 5, lo voy a leer porque se me fue de memoria en este momento, les acabo de decir que ya soy un anciano y se me olvidan, así que en Romanos capítulo 5, versículo 1, leo, citando lo que dice la palabra de Dios. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe. Tenemos, ¿qué dice allí? Paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Los que vienen desde hace un rato los domingos por la tarde, ya hemos estudiado sobre qué es ser justificados. Hace un rato cité los que vienen los domingos y por eso animo que vengan, porque estamos descubriendo cosas que ojos no han visto, que oídos de hombres no han oído y que ni siquiera el corazón se las puede imaginar. Hoy vamos a analizar un poquito Apocalipsis capítulo 22, ahí vamos a ver algunas cosas preciosas para describirnos cómo es la patria celestial. Romanos 5:1, justificados por la fe, hay paz. Romanos 8:1, por favor. ¿Qué nos dice? Que ya leímos. Ahora pues, ¿y qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne. ¿Cuál es la primera evidencia de estar en Cristo? No andar conforme a la carne, porque estamos unidos al Señor Jesús. Pero cuando usted se separa del Señor Jesús, ya no lo va a controlar el Espíritu Santo. ¿Qué no va a controlar? La ley del pecado que está en nosotros. Por eso justificamos nuestros pecados. Por eso justificamos nuestros errores espirituales. Por eso culpamos a los demás. Así que no solamente nos justificamos, también culpamos. Y en tercer lugar, nos excusamos. No solamente nos justificamos, sino lo tomamos como nuestra excusa o nuestro pretexto para poder justificarnos. Pero si el hermano lo hace, ¿yo por qué no? Pero si el pastor lo hace, ¿yo por qué no? Pero si el diácono lo hace, ¿yo por qué no? ¿Se acuerdan que les dije hace unos domingos atrás que un diácono me dijo, pastor, si Salomón tuvo 1000, ¿por qué yo no puedo tener 2 o 3? Pero el caso de Salomón fue allí para que lo imitemos en esa decisión que fue equivocada o para que lo analicemos cómo le fue, para que lleguemos a la conclusión de que nosotros no debemos hacerlo. Como bien saben, no soy pastor que pone leyes a los que asisten a esta congregación. Porque Dios ha puesto su ley en nuestras vidas ya, hermanos. Y Dios nos revela su ley en la palabra. Y Dios nos ha puesto un juez dentro de nosotros que se llama conciencia. No solamente esto nos exige vivir unidos al Señor, sino que solamente unidos o permaneciendo en el Señor Jesucristo podemos vivir en paz. Vivir en paz con Dios. Y cuando se vive en paz con Dios, se puede vivir en paz los unos con los otros.
Porque si vivimos en paz con Dios, hermanos, no puede haber pleitos. Me voy explicando. Yo no concibo en congregaciones que se escudan en las equivocaciones de algunos seguidores que están en la Biblia, como aquel pleitazo que hubo en aquella congregación por unas cacerolas que alguien compró, y si las compró es porque había necesidad de esas cacerolas, y el pleito fue, ¿y quién autorizó esas compras? Y ahí se pasaron horas hasta la madrugada peleándose. Cuando no era más sencillo decir, se necesitan, caminemos en paz, porque esto se necesitó y se tuvo que hacer. O como aquella otra congregación que se empezaron a pelear, que quién mandó a pintar las paredes de aquel santuario en tal color, porque él lo quería en otro color. ¿Se acuerdan que en esta serie ya hemos visto que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos? Porque el creernos más que los demás, el pensar que somos más sabios que los demás, el pensar que tenemos razón en todo, no es más que andar en los deseos de la carne. Yo no creo que la salvación se pierde. Hay algunos que se predican que la salvación se pierde. Yo creo en una obra total y completa de aquel que dijo en la cruz, consumado es. Esa expresión quiere decir, todo está hecho. Esa es la obra redentora de Jesús. Salva nuestro espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo. Pero para ello es necesario estar unidos a Cristo. Y la primera evidencia de que estoy unido a Cristo es que ando en el Espíritu, es que camino en la voluntad de Dios, es que obedezco lo que Dios estipula en su palabra, es que hago lo que Dios dice que se tiene que hacer. El árbol por sus frutos, dijo Jesús, sería conocido. Y también añadió, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es el que va a entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. ¿Cómo llego a saber la voluntad del Padre? Leyendo su palabra. Ya lo hemos dicho en esta serie. ¿Qué caso tiene fijar leyes de conducta dentro de un templo, cuando lo más importante es que las leyes de conducta ya se nos han manifestado en la palabra de Dios? Lo único que se necesita es obedecerlas. Y cuando obedecemos esas leyes de conducta, hermanos, estamos permitiendo que el Espíritu Santo se adueñe de nuestro ser. Y cuando el Espíritu Santo controla nuestro ser, la ley del pecado ya no nos puede someter, sino que con facilidad nos sometemos a Dios. Y como consecuencia lógica, dice la Biblia que el diablo huirá de nosotros. En último lugar, hermanos, el poder del Cristo resucitado, el poder de nuestro Señor Jesucristo, que puso su vida y la volvió a tomar por usted y por mí, para que todos los que creamos no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, dice las Sagradas Escrituras. El poder de Dios actúa en nosotros y su voluntad nos hace gozar, que es agradable y perfecto vivir sujetos a la palabra, a pesar de las circunstancias difíciles que podamos vivir en esta vida. Cuando el Espíritu Santo controla nuestro ser, hermanos, las cosas de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, ya no es una pesada losa sobre nuestra espalda. Ya no es algo que no se entiende. Ya no es algo que se ignora. Porque es el Espíritu Santo el que nos ilumina. Porque es la palabra de Dios la que nos guía entonces a la voluntad de Dios. Por eso la necesidad de estar unidos, permaneciendo en fe en Cristo Jesús.
sustentando nuestros sueños y nuestros planes a los pies de Cristo, poniendo nuestra vida como una ofrenda delante de Él, donde me gozo en cada culto, donde expreso mi temor, mi respeto, mi reverencia en cada alabanza, donde sujeto mi carne y mis pasiones a la ley del Espíritu Santo. Termino. Hubo un hombre santo de Dios en el Antiguo Testamento. Ya les hablé de dos del Nuevo Testamento, Pablo y Silas. Ahora les ubico con uno del Antiguo Testamento. Un hombre de Dios. Vivía en una sociedad como la que vivimos hoy, donde el crimen, donde el hambre, donde la violencia, donde la rapiña, donde lo que usted quiera imaginar que vivimos hoy en México y a nivel mundial. ¿Sale? Y Dios le mandó a que anunciara su voluntad al pueblo de Israel. Y entonces él se levantó y empezó a dar la voz de la palabra. Arrepiéntanse porque el juicio de Dios viene. Crean en Jehová el Señor Todopoderoso, porque Él se va a levantar como poderoso guerrero, porque Él se va a levantar en medio de su pueblo. Pero si no se arrepienten, serán llevados prisioneros, serán muertos a filo de espada. ¿Y saben qué hacía la gente? Se burlaba de ese hombre. ¿Y saben qué? Por ahí idearon otros. ¡Hey, vamos a callar a ese loco! Y lo golpearon una y otra vez. En otro momento lo pusieron en una cárcel, el rey. En otro momento lo mandaron a poner para que se muriera en el fondo de un pozo, donde estaba enterrado en el lodo del pozo, hasta arriba de su pecho, solamente estaban libres sus brazos, todo estaba enterrado en el lodo de aquel pozo. Y él, cansado, a lo mejor con el sentimiento de fracaso, porque no miraba que la gente le oyera, no miraba que la gente le obedeciera, dijo: me rehúso a seguir hablando. Ya no voy a anunciar más de Él. Siempre que doy la palabra me golpean, me escarnecen, me encarcelan. Ya no más. Pero Él dijo: me has seducido, porque más grande es tu amor. Ya idearon sobre quién estoy platicándoles. El profeta Jeremías. Hasta lloraba de que nadie le hacía caso. Ya no voy a hablar más. Pero dijo: Señor, no puedo dejar de hablar. Tú me sigues seduciendo con tu amor. Tú me sigues llenando de tu gloria en medio de estas crisis de cárceles, de escarnecimientos, de burlas, de desprecios, de injusticia. Porque más grande eres tú que yo. Y siento en mis huesos el fuego de tu gracia. ¿Se acuerdan que hace unos días, domingos atrás, le hablé de estar en el altar de Dios? Jeremías estaba unido al Señor. Y por eso él no podía ser como los demás. Tenía que ser diferente por ser adorador del Dios vivo, del Dios que estaba activo. Y le hizo ser más que vencedor en su desesperación. Le hizo ser más que vencedor en su angustia, porque su secreto era estar unido. Era permanecer en la fe. Era permanecer en la esperanza y permanecer en la ley de Dios. Mis queridos y amados hermanos, cuando permanecemos en Cristo, el Espíritu Santo controla nuestras vidas. Separados de Cristo, el pecado nos va a controlar. El problema no es nada más termina allí, sino que los que están en Cristo y andan en el Espíritu no tienen. Nadie los puede condenar y nadie los va a separar de Dios. Pero los que andan en la carne y los que practican las cosas de la carne, dice que no heredarán el reino de Dios. Ser miembros de una iglesia,
ser bautizados por algún ministro, ser diezmador y dar ofrendas, no garantiza que se va al cielo. Lo único que garantiza la vida eterna es permanecer en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la evidencia de mi permanencia en Cristo? Que doy frutos. ¿Usted está dando frutos para la gloria de Dios? Dios les bendiga, que su palabra, que el Espíritu Santo la ilumine para que se ocupe de su salvación con temor y temblor. Amén. Gracias por ver hasta el final. Recuerda que Jesús te ama y dio su vida por ti y por todos nosotros. Si estás orando por algo especial, podrías compartir en los comentarios y la Iglesia Betania con mucho gusto te acompañará en oración. Dios te bendiga.